Son las 3 de la madrugada y llevas 19 horas caminando en el desierto. Tu teléfono marcó 0% de batería hace 6 horas. No sabes si vas al norte o al sur. Y entonces escuchas pasos detrás de ti. No son de migración. Son demasiado sigilosos para ser agentes. Demasiado coordinados para ser otro migrante perdido. Alguien te encontró primero. Y ese alguien no viene a ayudarte. Retrocedamos 4 días. Porque esto no empezó en el desierto. Empezó en una oficina de cartón en Tijuana donde te prometieron que todo era seguro. Llegas con 22,000 pesos ahorrados durante 3 años. Trabajando en una tortillería desde las 4 de la mañana. Guardando cada billete que podías. Tu hermano cruzó hace 2 años y ahora manda dinero desde Atlanta. Tú quieres lo mismo. Una vida distinta. Una oportunidad. El coyote se llama Rafael y habla con calma. Te dice que el cruce dura máximo 8 horas. Que tiene contactos del otro lado. Que el grupo es pequeño, solo 7 personas. Que por 18,000 pesos te lleva seguro hasta Phoenix. Pagas los 18,000. Te quedas con 4,000 para emergencias. Rafael te da un número de teléfono para llamar si algo sale mal. Ese número nunca va a contestar. Solo que todavía no lo sabes. El primer problema ocurre 40 minutos después de cruzar la línea. El guía que iba adelante desaparece. Literalmente se evapora entre los arbustos. El grupo queda paralizado. Son 7 personas mirándose sin saber qué hacer. Una mujer con 2 niños. Un hombre mayor de Oaxaca. 2 jóvenes hondureños. ¿Y tú? Alguien dice que hay que esperar. Esperan 45 minutos. El guía no regresa. Tú decides que moverse es mejor que quedarse quieto. Esa decisión cambia todo. Empiezan a caminar hacia donde creen que es el norte. El terreno es seco y plano al principio. Luego se vuelve rocoso. Luego imposible. A las 2 horas, el hombre mayor se tuerce el tobillo. No puede avanzar rápido. El grupo se fragmenta. Los jóvenes hondureños siguen solos. Tú te quedas con el hombre y la mujer con sus niños. Son 4 adultos y 2 menores de edad perdidos en el desierto de Sonora sin guía, sin señal y con agua para 6 horas más. La primera esperanza llega en forma de luz. Ves destellos a lo lejos. Linternas o faros, no puedes distinguir. Tu instinto dice que es migración. Que si los encuentran los deportan pero al menos están vivos. La mujer quiere correr hacia las luces. El hombre mayor duda. Tú decides que es la opción más segura. Empiezan a avanzar hacia los destellos. Cuando llevan 20 minutos caminando en esa dirección, el hombre mayor te jala el brazo. Te señala a algo en silencio. Son marcas en las rocas. Flechas pintadas con aerosol rojo que apuntan en la misma dirección que ustedes van. Esas marcas no las ponen los agentes de migración. Las pone el cártel para marcar sus rutas. Las luces no son de la migra. Son de ellos. El sistema te puso a elegir entre rendirte y caminar directo hacia algo peor. Cambian de dirección. Corren en la oscuridad durante 11 minutos hasta que la mujer cae con los niños y no puede más. Se esconden detrás de una formación de rocas. Se quedan en silencio absoluto. Las luces pasan a 80 metros de distancia. Escuchas voces hablando en voz baja. Son al menos 4 personas. Tienen radios. Pasan sin verlos. El corazón te late tan fuerte que sientes que lo pueden escuchar. Esperan 30 minutos sin moverse. Los niños no lloran. Es como si ellos también supieran. Cuando las luces desaparecen, siguen caminando. A las 5 de la madrugada tu teléfono muere. Con él muere el mapa que tenías descargado y la linterna. Ahora caminas con la luz de la luna como única guía. El hombre mayor ya no puede apoyar el pie derecho. Lo cargas por turnos con la mujer. Los niños caminan solos pero cada vez más lentos. El agua se acaba a las 6:30 de la mañana. El sol empieza a subir a las 7 y ya sientes el calor diferente. No como el calor de la ciudad. Como algo vivo que te aplasta. Encuentran una construcción abandonada. 3 paredes y un techo de lámina. Deciden esperar el calor del mediodía adentro y seguir al atardecer. Eso es lo correcto. Eso es lo inteligente.
En la construcción hay una botella de agua sellada y una bolsa con barras de granola. Sientes que alguien los dejó ahí para ayudarlos. Organizaciones humanitarias hacen eso. Ponen agua en el desierto para salvar vidas. Tomas la botella. Comes una barra. Respiras por primera vez en horas. Eso era una trampa. A los 20 minutos escuchas una camioneta. Luego dos. Se estacionan afuera de la construcción. Bajan hombres. 5 en total. No son agentes federales. No tienen uniforme oficial. Tienen radios, botas militares y caras que no muestran nada. El que habla primero te pregunta de dónde eres. Te dice que están en territorio del grupo y que nadie cruza sin pagar. Que la comida y el agua tienen un precio. Que si quieren salir de ahí, es 3,000 pesos por cabeza. Tienes 4,000 pesos. Son 6 personas contando los niños. La matemática no cierra. Y eso no parece importarles. El sistema convirtió el rescate en negocio. Y tú ya comiste de él. Negocios. Das Los 4,000. Le dices que es todo lo que tienes. El hombre registra tu ropa, tu mochila, encuentra 800 pesos más que guardabas en el forro de la chamarra para emergencias. Se los queda. Te dice que te van a dejar ir pero que tienen que quedarse con el hombre mayor como garantía hasta que mandes más dinero desde el otro lado. El hombre mayor te mira. No dice nada. Solo te mira. La mujer empieza a llorar en silencio. Tú no tienes manera de negociar esto. No tienes nada que ofrecer. El hombre de Oaxaca te dice en voz baja que te vayas. Que él ya está viejo. Que te vayas. Salir sin él es la decisión más difícil de tu vida. Y no sabes si fue la correcta. Nunca lo vas a saber. Los hombres les dan 1 litro de agua y señalan una dirección. Dicen que en 4 horas caminando en esa dirección hay un camino de tierra. Que en ese camino eventualmente pasa algo. Tú, la mujer y los 2 niños. Son las 11 de la mañana. El sol está vertical. La temperatura es de 43 grados. El litro de agua dura 90 minutos. Caminan por el desierto con la boca seca y los pies en carne viva durante 3 horas y 40 minutos. Encuentran el camino de tierra. Es real. Se sientan en el suelo a esperar. El mayor de los niños tiene 7 años y deja de hablar desde hace 1 hora. La mujer le humedece los labios con los últimos dedos de agua que quedan en la botella. Tú te paras cada 10 minutos a mirar en ambas direcciones del camino. Nada. Silencio. A los 55 minutos de espera ves una nube de polvo a lo lejos. Un vehículo. No sabes quién es. No tienes forma de saber si es ayuda o si es lo mismo de antes. Tienes exactamente ese instante para decidir si te paras en medio del camino o si te escondes. Te paras. Extiendes los brazos. La camioneta frena. Es una patrulla de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El agente baja. Te esposan a ti y a la mujer. A los niños no. Te preguntan si tienen heridos. Señalas al niño menor que lleva horas sin responder bien. Llaman a una ambulancia. En 20 minutos hay 3 unidades más en el lugar. Te ponen en una camioneta separada. Empieza el proceso. Detención. Registro. Centro de procesamiento. Te dicen que serán deportados. Que el proceso tarda entre 72 y 120 horas. Que tienes derecho a una llamada. Llamas al número que te dio Rafael. El Coyote. El hombre que cobró 18,000 pesos por llevarte seguro a Phoenix. El número está desconectado. No existe. Nunca existió. El sistema que te vendió la esperanza ya cobró su parte y cerró la línea. 3 días después te deportan a Tijuana. Sin dinero. Sin teléfono. Con la ropa que llevas puesta y un formulario en inglés que no entiendes completamente. Estás exactamente en la misma ciudad donde empezó todo. Pero ahora sabes algo que no sabías hace 4 días. Sabes que el sistema no falló por accidente. Sabes que cada parte de esta cadena, el coyote, las marcas en las rocas, la comida en la construcción abandonada, el camino señalado, todo estaba diseñado. Cada punto de quiebre tenía un dueño. Cada momento de desesperación tenía un precio calculado. No te perdiste en el desierto. Te canalizaron por él.
Y en algún lugar del desierto de Sonora hay un hombre de Oaxaca cuyo nombre nunca supiste. Y no sabes si alguien lo está buscando. Parado en Tijuana, con el sol de la tarde en la cara, entiendes que esto no fue mala suerte. Fue un sistema perfecto funcionando exactamente como fue diseñado. Para gente exactamente como tú. Con exactamente tus 22,000 pesos de esperanza. En este mundo, un error te cuesta todo. Si la historia te atrapó, deja tu like y suscríbete a Secretos del Patrón. Nos vemos en el próximo video.